Estamos en vivo y en directo hoy martes y ya listos para dar inicio a nuestra primera entrevista de la mañana. Hoy tenemos segmento legal, muy bien acompañados, muy bien asesorados. Nos acompaña el doctor José Cárdenas Chamaná, él es abogado, ustedes lo conocen. Mi querido doctor, gracias por acompañarnos, por compartir su feriadito con nosotros. Bienvenido. No, qué mejor compartir un feriado con toda nuestra colectividad y también contigo, por supuesto, Fiorelita. Buenos días, amigos del Nuevo Día Magazine. Muchísimas gracias, doctor, por su compañía. Hoy con un tema muy interesante, hablamos de las herencias, ¿no? Las herencias, las características, las ventajas, los tipos de herencias que también existen, doctor. Así es. Vamos a ver que la herencia viene a ser el resultado de toda una vida. La persona desarrolla sus actividades y siempre busca crear un patrimonio propio, ¿no? Pero nos guste o no, nos toca el momento de partir y surge la masa hereditaria, como bien lo dices, y es importante que hoy día tratemos de todas sus variables, ¿no? Como qué es, cómo se constituye, formas de constitución, también disposiciones de liberalidad del propio testador, en su caso la sucesión, y finalmente cómo se liquida la herencia. Así es, doctor. Si de algo tenemos certeza es que en algún momento vamos a partir y a lo largo de nuestra vida pues vamos generando, construyendo nuestro patrimonio precisamente para los nuestros, ¿no? Entonces esto se convierte en una herencia. Conceptualizamos, doctor, ¿qué es una herencia? La herencia es el resultado de, aunque no lo reitere, es el resultado de la vida productiva del ser humano, ¿no? El ser humano durante su vida activa, voy a llamar, y cuando digo activa no me refiero a actividad económica, sino me refiero a su vitalidad, a la existencia del ser humano, desde que nace hasta que fallece, y nace desde que nace, porque a su vez puede nacer hoy y ya recibe una herencia, ¿no? Entonces ya acumula una serie de patrimonios, pero estos patrimonios normalmente están siendo calificados entre aquellos bienes tangibles como son los inmuebles, los bienes, las propiedades como este sofá, la propiedad, la casa, el terreno, etcétera, pero también aquellos derechos intangibles que son los derechos de autor, por ejemplo, la producción intelectual, los libros, ¿no? La creación artística. Entonces el ser humano produce intelectualmente, produce patrimonialmente y va acumulando, como bien lo dijiste también, para efecto de que eso se proyecte hacia su entorno familiar, su propia satisfacción personal y, nos guste o no, llega un ciclo vital que genera una situación de prevención que debe tener el titular, en este caso el futuro causante, en este caso el propietario de estos bienes y estos derechos, para efecto de que pueda prever y disponer los bienes a través de una adecuada vía testamentaria o, en su caso, si el término vital llega de imprevisto, a través de la sucesión intestada, o sea, sin testamento. También hablamos de obligaciones. Durante la vida, la actividad del ser humano se adquieren derechos, pero también obligaciones. Estas obligaciones, tanto entonces, la herencia viene a ser la acumulación de los bienes, tanto los derechos y obligaciones que tiene la persona y que a su muerte se trasladan a sus herederos. Y los herederos lo vamos a dejar en otro momento para conversarlo otra vez, para poder decir cuáles son, qué tipos de herederos y cuántos surgen a veces los legatarios, ¿no? Que son formas de disposición del patrimonio del causante. Entonces esa es la naturaleza jurídica de la herencia, que es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona y que se trasladan a sus herederos legales o forzosos una vez que haya producido su deceso, su muerte. Perfecto, doctor. Un punto muy importante que ha mencionado usted, ¿no? Si bien es cierto, podemos dejar, ¿no?, nuestros documentos, todas las actas hereditarias. ¿Y qué pasa cuando no? Simplemente la persona fallece. ¿Qué pasa con todos esos bienes? En primer lugar, tenemos que distinguir dos formas de sucesión testamentaria o sucesión hereditaria. La testamentaria que habíamos mencionado y la no testamentaria, que acá en el Perú la llamamos intestado. Entonces, cuando es testamentaria, la persona, y ojo amigos televidentes, tenemos que ir creando una cultura de testamentaria propiamente dicha, donde un ser humano sepa que tiene tales bienes y desearía cómo quedarían distribuidos a su muerte estos bienes. Entonces en el testamento el testador deja plasmado su última voluntad, que le llamamos, pero en realidad puede ser una voluntad que lo hago este año, pero recién fallezco de acá N años. Entonces no es necesariamente la última voluntad literalmente, sino es aquella que manifiesta con fines testamentarios y que debe estar contenido necesariamente en un documento.
Y este documento puede ser una escritura pública ante un testamento, ante un notario, perdón, quien lo va a elevar a escritura a su voluntad y lo va a tener conservado y reservado hasta su fallecimiento, que se acredite el fallecimiento. La segunda es la hológrafa, aquella que hace uno, testamento cerrado, aquella donde uno agarra, pone su voluntad, lo pone en un sobrecito y lo entrega al notario para que lo custodie. El hológrafo, que es similar al anterior, donde uno hace también su última voluntad en casita, una noche de meditación, lo cierra y lo entrega a una persona, ya no a un funcionario público como el notario, sino a una persona de confianza. Algunas veces lo encuentran ahí en la cabecera de la persona, pero en fin, el tema es de que estas tres modalidades de testamento contienen la última decisión testamentaria del titular. Y en este sentido hay que analizar la modalidad, ya hemos dicho tres formas, escritura pública, cerrado y hológrafo a mano. Y en estos tres casos, con sus propios requisitos, una vez aperturados, puede determinarse o conocerse cuál es la voluntad de la persona que desea que esto quede aquí, allá, acá, y declara normalmente tres cosas, ¿no?, en un testamento. Primero, sus datos de filiación propios de la persona: soy hijo de tal persona, nací, tengo bla, bla, bla. Sus temas personales, como son si está casado, no está casado, cuántos hijos tiene, quiénes son, su inventario de bienes y su disposición final. Entonces, en estas tres básicas manifestaciones de voluntad del testador, se puede conocer cuál es su decisión frente a la disposición o distribución de sus bienes hereditarios. Pero también surgen situaciones especiales que son cláusulas, como por ejemplo nombramiento de una persona, que deseo que tal persona sea mi albacea, o sea, que se encargue de cumplir mi última voluntad. O también aparecen disposiciones de liberalidad que pueden ser como las preferencias del tercio de libre disposición. Y finalmente, de repente, si no tiene herederos, puede disponer la disposición de un legatario, que es una tercera persona ajena a su entorno filial, que puede beneficiarse también con los bienes que pueda tener, ¿no? Entonces, o también puede destinarlo para una fundación, una donación, para un club de madres, para un hospital, si fueran bienes de magnitud, etcétera, etcétera. Entonces, estos actos de disposición tienen un límite: la ley y las buenas costumbres, por supuesto. Entonces, se puede disponer como yo desee, es mi voluntad, en un acto de liberalidad, del ejercicio de mi libertad personal como ser humano, derecho humano fundamental, derecho a la libertad. Pero tiene que haber siempre un límite. Entonces, cuando se analizan las cláusulas testamentarias, muchas veces surgen cuestionamientos a todo el testamento, si es que está viciado por algún defecto de constitución, de formalización, o en su caso alguna cláusula, ¿no? Y es lo más usual, lamentablemente, que surge cuando ya los herederos se enteran de los contenidos y empiezan a cuestionar algunas cláusulas o que necesitan ser interpretadas. Por eso es importante que la persona que desea testar, o sea, hacer un testamento, esté debidamente orientada para que deje claramente especificado cuáles son los términos de su voluntad al momento de disponer los bienes, que sobre todo es el más complejo para analizar los bienes patrimoniales. Ahora, ¿y las obligaciones cómo quedaron? Las obligaciones deben cumplirse en los términos que estén pactadas y se persigue, en término legal, se persigue el derecho de la creencia hasta que se agoten los bienes hereditarios. O sea, mientras existan bienes hereditarios que puedan responder por las deudas, se agota. Si no alcanza, ahí quedó. No es que se persiguen los bienes del heredero o de la persona beneficiada con el testamento. Hay una serie de reglas complementarias. Y la otra modalidad es la sucesión intestada. Simplemente no existe el testamento, no se acredita que hay un testamento. Por eso es importante que el notario, cuando reciba el testamento el testamento por escritura o el cerrado, hemos dicho que el otro está entre particulares, tenga que en estos casos registrarse en registros públicos en el lugar donde tiene su última residencia, para efecto de que se publicite. Si pasa algo, hacen la búsqueda en registro y dicen: señor X persona, ¿tiene testamento? Sí tiene. Acá hay uno. ¿En qué notario? En tal notario. Perfecto. Ya tienen la ubicación donde se va a aperturar. En el caso del hológrafo, que es el que no se sabe dónde está, pero está escrito a mano por el propio testador, ese normalmente requiere un procedimiento protocolar judicial para efecto de su reconocimiento y después apertura y ejercicio. En el caso del testamento,
esos prerequisitos van a ayudar mucho para la sucesión intestada. Cuando se ve que no hay testamento, descartado que no hay testamento, entonces se apertura una sucesión en la vía notarial o en la vía judicial a efecto de que se declaren a los herederos legales que concurran o que deseen participar en el proceso de sucesión. Y cuando digo que deseen, muchas veces ocurre que hay algunos que dicen, no, yo no quiero saber nada, o no, razones personales, surgen muchas cosas en la familia, o en su caso, a veces por el tema oneroso, dice que yo no voy a participar, entonces quedan preteridos, no son considerados en la declaración de sucesión intestada. Eso no le quita el derecho, con el tiempo pueden pedir petición de herencia y reincorporarse o hacerse parte también de la masa hereditaria. Son las modalidades para poder ser constituidos herederos en un caso de sucesión en el Perú. Perfecto, miren, bastante claro, ¿no? Es importante saber cómo o en qué consiste este documento, ese testamento, cuáles son los lineamientos que deberíamos de conocer, doctor. En el testamento básicamente debe establecerse las características de la persona, los bienes que tenga, obligaciones y disposiciones testamentarias. En el caso de la sucesión, al no haber esas tres manifestaciones de voluntad, se presume, se aplica la ley, en este caso los derechos sucesorios, que está regulado en el Perú, en el artículo 660 al 880, son casi 220 artículos que regula el Código Civil, el derecho hereditario sucesorio. Entonces, establece de que se aplican las presunciones de la ley, ¿no? ¿Cuáles son las presunciones? Primero, que todos los bienes conocidos dejados por el causante son la masa hereditaria. Segundo, que las obligaciones que puedan ser conocidas o a las que concurran, aparezcan los acreedores, vendrían a ser las obligaciones. Tercero, ¿quiénes son los declarados herederos? Normalmente, en orden excluyente, que se tenga claro, los hijos, los cónyuges van juntos, las convivientes cuando son declaradas en unión de hecho, por supuesto. Después, al no haber ellos, recién heredan en línea ascendente los padres de estar vivos y a su vez de no estarlo, lamentablemente, heredan en línea colateral los hermanos, hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad. En este caso, el tema de la herencia legal, en el caso de la concurrencia de hermanos colaterales no afinidad, retracto, solo colaterales legales, ellos por filiación son los que pueden concurrir. Y ausencia de todos ellos, la beneficencia pública, ¿no? Entonces, ese análisis del orden correlacionado, de la correlación del orden sucesorio, por supuesto es normalmente debatido en una sede jurisdiccional, ante un juez, en el cual se aclaran, se establecen los vínculos, las prioridades, las exclusiones y finalmente se determina quiénes son los herederos, ¿no? Entonces, y ellos ya se encargan de disponer los bienes o en su caso acumularlos para una eventual y futura liquidación de herencia o particiones. ¿Qué tan acostumbrados estamos a hacer estos testamentos, doctora? Y en la práctica, ¿es recomendable, no recomendable, no? Porque lamentablemente se ve que después de, lamentablemente, pues, haber partido a alguien, los problemas empiezan en la familia, ¿no? Precisamente por la falta, tal vez, de este documento. ¿Qué consejos o qué ventajas tendríamos a raíz de esto? A ver, lo voy a separar en tres partes la respuesta, mi querida Fiorita. Primero, ambos mecanismos son igualmente válidos, igualmente de complejos e igualmente de complicados frente a los herederos. Porque habiendo testamento o no habiendo, siempre surgen discrepancias frente a la interpretación de la voluntad del testamentador o en su caso, cómo interpretamos el derecho de herencia. Pero en ambos casos, yo diría que, segunda respuesta, la frecuencia con que se nombra un testamento es muy, de 1 a 10 diría 1 o 2. Fíjate la experiencia que tenemos modestamente y en lo que vemos también en la academia como docente universitario. Entonces vemos de que es muy bajo el criterio, la cultura de testar. Entonces rara vez encontramos una voluntad expresamente manifiesta en un testamento que vienen los familiares y dicen, mira, hay un testamento y queremos cómo se interpreta para efecto de su liquidación o respeto de los contenidos de sus cláusulas. Sin embargo, no faltan las discrepancias, ya hemos dicho, pero el mayor porcentaje definitivamente está en la sucesión intestada, ¿no? Y finalmente, mucho depende de la familia. La familia es la que al final va a determinar la voluntad y el respeto a la voluntad del testador, que normalmente es el progenitor, ¿no? Algunas veces los hermanos, cuando no tienen familia, descendencia o conviviente o cónyuge, pero rara vez se ve un testamento donde, pero lo hay, donde 100% se respeta la voluntad de la persona que hereda.
Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso? Que la persona que por alguna razón prevea su situación vital, pueda anticipar en consenso a la familia su voluntad, o en su caso en vida ir disponiendo. Entonces surge el anticipo de legítima como una modalidad de disposición en vida de los bienes de la persona, a efecto que en el futuro se mantenga y se respete esa voluntad, que es una modalidad que ocurre ya no como en lo que acabamos de hablar después de la muerte de la persona, sino antes, ¿no? Eso no quiere decir, por favor, de que se diga, dame mi anticipo, dame mi herencia en vida, ¿no? Cuidado, siempre hemos querido romper ese mito de que los descendientes dicen, papá, quiero mi herencia, ¿no? Dame mi herencia ahora, espérate, hijito, todavía no he muerto. Entonces, el tema de fondo es eso, ¿no? De que confundimos a veces instituciones, pero muchas veces por desconocimiento de buena fe y otras veces por una situación de incomprensión de las reglas que deben ser asesoradas adecuadamente. Perfecto, es importante esto, ¿no? Que sepamos que evitemos el conflicto, evitemos el problema, lamentablemente se da, y que tengamos mayor cultura, ¿no? En este tema de los testamentos. Yo creo que sí, lo principal es recordar que todo nace de un tronco común que son los ascendientes, en términos generales. No hablamos de la herencia colateral, del hermano querido, si no hablamos de la herencia de la línea familiar que viene a ser desde los ascendientes hacia abajo los descendientes. Entonces, cuando hay una familia fortalecida, normalmente se respeta esa voluntad y no hay esas tensiones internas que surgen a la muerte de la persona. Eso es todo un escenario del derecho de familia. Perfecto, doctor. Vamos con las recomendaciones finales para nuestro público. Básicamente, amigos míos, en temas de herencia, la persona debe preverlo. Yo creo que lo más recomendable siempre es el testamento. El testamento va a recoger esa voluntad y creo que no es complicado. Pueden ir a una notaría, orientarse adecuadamente y, por supuesto, en su caso, en su momento, también un abogado les puede asesorar en el lugar donde estén. En segundo lugar, cuando no existe esto, la sucesión intestada, hacerla de manera pública, transparente, comunicar a todas las personas que se conozcan. Para eso existe la ley que va a publicar el aviso a 30 días y finalmente van a concurrir y se registran los herederos en registros públicos y a partir de ahí ver la partición, la liquidación de la partición de la herencia como un tema natural de esa voluntad que nació con los bienes de la persona. Y finalmente, en lo posible evitar conflictos intrafamiliares por temas hereditarios, por cuanto eso debilita aún más. El efecto se da no solamente entre los titulares que reclaman, sino en los hijos y descendientes. Se alejan, se aíslan y normalmente se rompe ese espíritu de familia que la sociedad peruana debe fortalecer, me parece, aún estos temas tan delicados como es el tema testamentario o sucesorio. Así es, amigos, ya lo saben, a tomar en cuenta toda esta información y ante cualquier duda, consulta, apoyo, asesoría legal, doctor José, hagamos la invitación al público. Gracias. Nuevo Día Magazine, siempre Fiorelita, a través del WhatsApp 9595811961 y en Arequipa, Santa Marta, 304-105, segundo piso, Galerías Santa Marta, siempre en nombre de Nuevo Día Magazine. Así es, siempre ya saben, vayan de parte del Nuevo Día Magazine y el doctor tendrá la amabilidad de apoyarnos. Doctor, que tenga una bonita mañana. También igual manera, bendiciones a todos, un buen feriado. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa comercial, amigos, ya lo saben, hoy hablamos acerca de las herencias, los tipos, las características y bueno, pues todas las recomendaciones que nos trajo nuestro especialista, el doctor José Cárdenas Chamaná. Nos vamos a la pausa y volvemos con más para ti aquí en Nuevo Día Magazine, no te muevas.